de noticias nos va a estar acompañando la diputada opositora venezolana Gaby Andreina Arellano. Gaby, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días, saludos. Acá viendo este drama, esta tragedia que hoy lamentablemente padecemos los venezolanos y que Colombia recibe el primer impacto de miles y miles de venezolanos que huyen de la crisis, que huyen por miedo a morir de hambre, por miedo a morir de mengua en un hospital o por miedo porque la inseguridad acabe con su vida. Yo quiero dejar bien claro que lo que sucede hoy en ese puente Simón Bolívar no es un flujo migratorio común, normal. Ni siquiera son migrantes los que cruzan ese puente. Son refugiados, son desplazados forzosos, porque no salen porque quieren, salen por obligación, por estado de necesidad. Son muchos temas los que queremos conversar con usted, pero cuando usted ve esas imágenes, ¿qué siente? Porque es difícil la situación en Venezuela, pero es difícil también para muchos la situación con la que se encuentran aquí en el país una vez llegan. Es desgarrador, es indignante, es muy complejo, es muy difícil ver a nuestros hermanos preferir dormir en cualquier plaza de cualquier ciudad de Latinoamérica que vivir en sus casas en Venezuela. Describe claramente la agonía que se vive en nuestro país y que lamentablemente por caprichos de una cúpula no se puede tener un país en libertad. Y en eso hemos luchado y como política pues se siente mucha frustración al ver a tantos venezolanos huir día a día de nuestro territorio por miedo. Sí, las imágenes, Gaby, realmente son sobrecogedoras. Centenares y miles de personas que vemos aquí en las noticias RCN, de personas que salen a la frontera, que caminan días enteros, horas enteros, sin una botella de agua, sin un trago de agua. Sin saber qué hay después del puente. O sea, salen huyendo, con miedo porque no se imaginan lo que hay después del puente y comienza su planificación después de que pasan esos metros de ese puente, tanto el Simón Bolívar como el Santander o cualquiera de los pasos irregulares que hay entre Colombia y Venezuela, y que hace unos meses atrás era común ver en cualquier calle del norte de Santander o cualquier calle de Colombia a un venezolano. Hoy es en cualquier calle de América Latina, y esto lo digo con mucha propiedad porque acabamos de tener una gira en varios países de América Latina como Asamblea Nacional, primero sacando un diagnóstico de cuál es la realidad de nuestros connacionales y que el flujo ya supera los más de 3 millones de venezolanos que han salido en los últimos meses de nuestro país, lamentablemente. Como le dijimos, Gaby, le vamos a pedir que nos acompañe. Gracias porque vamos a comenzar. Con Gaby Arellano, es diputada de la oposición en Venezuela. Gaby, tengo entendido que usted y otros 13 diputados de Venezuela están en gira por varios países de América Latina, golpeando las puertas de los congresos de cada país y de los gobiernos para contar lo que está pasando en Venezuela. Sí, luego de la cumbre que se dio en Cúcuta el 1 de junio, donde decenas de parlamentarios, no solamente de Colombia y Venezuela, sino de toda América, tratamos varios temas. Uno, el tema de impulsar sanciones económicas en América Latina para los corruptos que son los responsables del drama que viven los venezolanos, y otro, saber cuál es el estatus migratorio de cada uno de los venezolanos que llega a estos países y que hoy no se desplazan por aviones ni por vía terrestre en carros, sino caminando, que es el drama que se ha agudizado en las últimas semanas, donde hemos dicho desde la Asamblea Nacional a los gobiernos, a los parlamentos, a las direcciones de migración, a las cancillerías, que la decisión no puede ser unilateral, sino que debe ser tomada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para flexibilizar el trato a los venezolanos que no quieren vivir ni en la calle ni en carpas, sino tener un mínimo de estándares regulatorios para poder trabajar y enviar recursos a Venezuela a sus seres queridos y a sus familias que mueren de hambre, como cada uno de ellos lo ha dicho, y donde hemos visto lamentablemente, no solo en Colombia, en Argentina, en Lima y en Ecuador, el incremento de trata blanca, trata de menores de edad y el tráfico de niños y la prostitución se han incrementado de la población de venezolanos por el hecho de no tener documentación, por el hecho de no tener pasaporte. Y esto aquí quiero dejarlo claro a toda la comunidad internacional. Tener un pasaporte en Venezuela es un lujo, tener un registro policial es un lujo, que son dos requisitos que en cualquier país del mundo te solicitan para poder regularizarte. Y eso hoy en Venezuela no es posible porque el sistema de justicia está totalmente colapsado y no hay capacidad de tener el documento de identificación. Es por ello que nosotros estamos elaborando un documento para hacerlo llegar a la Organización de Estados Americanos. Simplemente no hay pasaporte porque no hay papel para imprimir. No hay documentación. Hasta el mes de junio estaban cobrando entre 3.500 a 4.000 dólares por los caminos irregulares para poder acceder, pero ya en las últimas semanas es imposible, ni siquiera cancelando a las mafias que trabajan alrededor del SAIME en Venezuela se puede alcanzar este documento. La diputada opositora Gaby Arellano,
Ha estado con nosotros aquí y nos seguirá acompañando en esta emisión para analizar lo que pasa ciudad por ciudad. Gaby, ¿ha faltado apoyo internacional, apoyos de los países vecinos para Venezuela? ¿Se sienten solos? Yo creo que ha faltado ver la dimensión de la emergencia humanitaria que hay en nuestro país, que es compleja y que tiene muchas características. Nosotros hemos solicitado y seguimos solicitando, sabemos los buenos oficios del canciller Holmes en la Organización de Naciones Unidas y lo que creemos que debe hacerse en este momento para atender este flujo tan alto de venezolanos que llega al territorio colombiano es activar un protocolo en la frontera, que no solamente descargue en el Estado colombiano, sino en toda América Latina, porque el conflicto no es de una nación ni es de un país y no es, insisto, que los venezolanos quieren estar en estas condiciones porque lo deseen, es por estado de necesidad, es impulsado por un caos económico, es impulsado por una persecución política, es impulsado por un modelo político que busca la dominación a través del hambre. Es por eso que nosotros hemos solicitado y seguimos solicitando lo que muy bien ha dicho ACNUR, lo que muy bien ha dicho Amnistía Internacional, que el venezolano sea tratado como refugiado, estableciendo lo que claramente está escrito en el Convenio de Cartagena para este caso tan dramático que se vive, no solamente, insisto, en Colombia. Colombia tiene uno de los impactos más altos por ser el hermano país que puede llegar caminando. Y vale destacar que ustedes, gracias a la libertad de expresión, pueden transmitir esto que sucede después del que el venezolano llega. Ah, bueno, la censura en Venezuela sí, ni hablemos, ¿no? A territorio colombiano. Porque además de las horas que pasan atravesando Colombia o para llegar de una ciudad a otra, es también las horas que pasan caminando para salir del territorio, porque la gran mayoría de los que salen ya no son de solamente el Táchira, que es el estado fronterizo, sino que vienen del otro lado del país de Oriente y pasan 10, 12 horas, pero como en mi país no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación, pues no se transmite nada de este drama y de este deslave humano el cual ha causado Nicolás Maduro. Gaby, continuamos con usted, con la diputada venezolana. Es poco a veces lo que uno llega a saber de la realidad que está pasando en Venezuela y a pesar de que aquí lo cubrimos constantemente, Juan Eduardo, ¿qué tanto sabemos? ¿Realmente qué es lo que se está viviendo ahí? ¿Es lo que vemos en los medios o es incluso peor? Es mucho peor y quiero agradecer en este espacio primero a todo el pueblo colombiano que ha recibido a miles de venezolanos y segundo a esta cadena de televisión que fue censurada en mi país por transmitir la verdad. Sí. De verdad que el trabajo que ustedes hacen nos ayuda a visibilizar y a lograr políticas adecuadas para quienes hoy lamentablemente huyen de nuestro territorio en busca de calidad de vida, comida y libertad. Es lo mínimo que todos están buscando y nuestros connacionales van a seguir saliendo de nuestro país hasta que no haya libertad y por eso nuestra solicitud, más allá de pedir protocolos humanitarios en la frontera, es solicitar a la comunidad internacional más presión para lograr el asfixia al dictador que hoy oprime a mi país. Gaby, rápidamente, a uno le llama la atención, al mundo le llama la atención, cómo no hay un pronunciamiento del gobierno de Maduro sobre la salida de miles y miles y miles de venezolanos de su país. No se pronuncia. Él se burla de los venezolanos y dice que los venezolanos se van a pasar necesidades cuando están bien en el país. Es una paradoja. Maduro vive una propaganda de mentiras, una propaganda de falsedades que se aleja cada segundo más de la realidad que vive el pueblo venezolano, que está asfixiado por una hambruna que cada instante agudiza más y esta semana agudizó más después de una famosa reconversión monetaria que solamente es un paso más a la dominación del pueblo a través del hambre. ¿Hay mucha más incertidumbre por ese cambio en la moneda? Hay más incertidumbre, hay más miedo y sobre todo más zozobra. Pero también hay más lucha. Esta semana hubo una huelga general de 24 horas de todos los sectores. Mañana, sábado, se espera una movilización de calle. El pueblo sigue resistiendo a los embates de un tirano que lo único que usa es el miedo y las armas para sostenerse en el poder. Hay, sin embargo, Gaby, algún grupo de personas que conforman el pueblo venezolano, que no quieran salir de ese país. No, hay un pueblo que resiste, un pueblo que tan valiente es el que llega caminando a la frontera como el que se queda en nuestro país resistiendo. Y por eso nuestro llamado a la comunidad internacional a que no dejen solo al pueblo venezolano y que seguimos luchando con las armas democráticas para lograr la libertad, que es la solución para detener este flujo tan alto de venezolanos que pasan toda la América Latina. Esa gesta que hizo Bolívar en el tiempo de la independencia, hoy la hacen nuestros jóvenes y nuestro pueblo para conseguir alimentación y un poquito de calidad de vida. Luego con la diputada oficialista, no, la diputada de oposición de Venezuela, Gaby Arellano. Gaby, hablamos ahora de un tema que nos llama mucho la atención y lo conversábamos con Andrea. Usted ha recorrido las calles de Buenos Aires, de Santiago, de Quito, de Lima, de Bogotá, y por donde pasa usted la van reconociendo y la van llamando precisamente venezolanos, conciudadanos suyos que quieren que usted les dé una mano de alguna forma. No, es indescriptible
Lo que uno ve, sobre todo en estas calles de Bogotá, yo he ido mucho al norte de Santander también, pero acá en Bogotá no hay restaurante que uno entre que no haya, el mesonero sea venezolano, y cuando usted entabla conversación con ellos, son ingenieros, son médicos, tienen títulos profesionales en cualquier calle, taxistas que son venezolanos. Los hemos visto también vendiendo cualquier cosa en las calles como buhoneros, y esto evidentemente nos sensibiliza y nos llama y nos alerta a que hay que seguir presionando todos los canales para lograr mínimas condiciones para los refugiados y seguir impulsando medidas para lograr la libertad de nuestro país. Usted hablaba hace minutos de que ha aumentado en la región con venezolanos la trata de personas, la prostitución, una cantidad de problemáticas. ¿Ustedes tienen una cifra aproximada? Nosotros hicimos todo un estudio con distintos grupos de investigación de distintos países, donde cada vez que se aumenta la regularización migratoria en estos países, estas decisiones de Ecuador y de Perú, no va a detener, lo decía muy bien el director de Migración Colombia, el flujo de venezolanos. Eso lo que va a aumentar es las mafias, los coyotes. Hay coyotes en el norte de Santander, hay personas que cobran para poder pasar del territorio venezolano al territorio colombiano por el río, hay coyotes en Rumichaca, hay coyotes en Tumbas, hay coyotes que se lucran de esta tragedia, y es allí donde nosotros hacemos llamado a todos los gobiernos de la América Latina que colocarle restricciones a los papeles de los venezolanos solamente aumenta las mafias y las trata y lo ilícito en todos los pasos fronterizos de nuestros territorios hermanos. Arellano, continuamos con usted, diputada de la oposición en Venezuela, y viendo estas imágenes de Cali, notaba su cara de sorpresa, su cara de impresión, y usted decía, ¿qué impresiona esas imágenes? ¿Qué le impresiona tanto? Ver a un militar dándole comida a un venezolano cuando los militares en mi país golpean al pueblo, de verdad es fuerte, fuerte ver esa imagen. Gracias al pueblo de Colombia, de verdad. Gracias. Gaby, le quiero preguntar, sé que es imágenes y momentos difíciles para usted, que además está tratando de hacer algo por sus connacionales. Le quiero preguntar, usted es una diputada de la oposición, ¿debe tener algún lío con la justicia, con seguridad? ¿Algo se habrá inventado Maduro? Sí, yo soy militante del partido de Leopoldo López, de Voluntad Popular. Estoy en Colombia desde el mes de abril porque me dieron orden de captura. El gobierno dijo que yo estaba conspirando para cambiar el orden republicano del país, cuando quien ha cambiado el orden republicano es ellos. Ya somos 9 diputados de la Asamblea Nacional atacados. Hace 15 días un diputado, compañero mío, amigo, Juan Requesén, fue detenido y torturado. Sí. Está vejado. En Venezuela la inmunidad parlamentaria se respeta muy poco, por decir que es cero. Y nosotros, el Parlamento, sigue resistiendo como el pueblo y seguimos avanzando, visibilizando la tragedia que viven nuestros compañeros, que vivimos nosotros. Lo que vive el pueblo venezolano es lo que vive el Parlamento y lo que vive cada uno de los ciudadanos demócratas. Pensar distinto a Maduro, exigir libertad te puede costar muy caro en nuestro país, pero eso no nos ha detenido ni nos va a detener. Nosotros seguimos visibilizando y de verdad, de todo corazón, gracias al pueblo colombiano y al gobierno colombiano por extenderle una mano a miles de venezolanos. Gaby, vamos a entrevista a Gaby Arellano, y hablábamos, Gaby, hace poco de su situación como opositora del gobierno. ¿Usted le tocó dejar a su familia en Venezuela o sus familiares están con usted? No, mi mamá y mis hermanos siguen en Venezuela. Pude hace unos pocos días poder sacar a mi hijo hacia acá, hacia Bogotá. No ha sido fácil, pero seguimos visibilizando toda la tragedia que vive el pueblo venezolano, y por eso nuestra solicitud para evitar ese colapso en las calles de Colombia y de América Latina, tener un corredor humanitario en la frontera es el primer protocolo para ordenar y dar la asistencia de refugiados a los miles de venezolanos. Ya lo decía ACNUR, y yo creo que poder articular la ayuda entre la Iglesia Católica, la Cruz Roja, ACNUR y los gobiernos de América Latina puede ser un gran paso para atender a miles y miles de hermanos que huyen con miedo de nuestro país. Gaby, cuando uno ve las declaraciones del presidente Maduro ante el mundo, ante los medios de comunicación, uno ve a un Maduro grande, no solamente físicamente, sino posesionado de su papel, pero uno le da la impresión de que ese Maduro en la intimidad de su casa y en la intimidad de su familia debe estar, si no asustado, por lo menos preocupado. Bueno, datos importantes. Desde lo que va en el mes, más de 200 militares activos detenidos. En el mes, en el último mes. En el último mes. Militares detenidos, comandantes de tropas, generales, capitanes. Muestra de que Nicolás Maduro sabe que el componente militar no le apoya ni le obedece como lo hacía años atrás. La detención es de más de 400 presos políticos. La persecución a la disidencia es evidencia de miedo. Ya Maduro, después del 4 de agosto, no ha hecho actos públicos en la calle. Todo lo hace en un estudio mucho más pequeño que este para transmitir eso a través de un medio de comunicación y repetir mentira tras mentira. Pero la realidad es que está solo
deslegitimado y cada instante más acorralado por la presión internacional y rechazado por la mayoría del pueblo venezolano. Por eso que nosotros seguimos con la presión internacional, visibilizando la crisis de nuestros refugiados, pero también luchando desde adentro. En Venezuela al día se registran más de 30 protestas hoy por servicios básicos y por comida, por alimentación, por libertad. La diputada venezolana Gaby Arellano, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy a abordar este especial de Noticias RCN, un especial informativo sobre lo que está sucediendo con los venezolanos en el país y que intentan llegar también a otros países vecinos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Agradecida en nombre del pueblo venezolano por este trabajo que ayuda a visibilizar más la tragedia de nuestro país para conquistar la libertad de nuestra amada Venezuela. Y felicitaciones además por su trabajo y a los otros diputados de la oposición. Gracias a ustedes, gracias de verdad infinitamente y al pueblo colombiano. Muchas gracias.